personas que nos sintonizan a esta hora a través de la pantalla de Venezolana de Televisión. Este recorrido que lo empezamos revisando información que nos llega desde la sala de prensa. Iniciamos comentándoles que Venezuela está presente en uno de los foros más importantes en materia de hidrocarburos que se realiza en Estados Unidos. La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, participó en el foro estratégico Empowering Venezuela Energy Investment and Opportunity, que se lleva a cabo en la ciudad de Houston, estado de Texas. PDVSA presentó las oportunidades de inversión en el área de hidrocarburos ante la American Association of Petroleum Geologists y la Society of Exploration Geophysics, así como destacaron los beneficios que ofrece la reforma a la ley de hidrocarburos y el trabajo conjunto con el Departamento de Energía de Estados Unidos. La ministra Henao, en contacto con Venezolana de Televisión, detalló que se firmó una alianza marco para el desarrollo y los servicios de atención del estudio integrado de yacimientos con la empresa estadounidense SLB y un contrato de participación productiva con la empresa Hunt Oil para la recuperación de 2 campos de producción. Venezuela consolida su apertura energética internacional. Continuamos revisando este tema. Venezuela consolida su apertura energética internacional tras la firma de acuerdos estratégicos de gas y petróleo con las mayores corporaciones globales. La alianza más reciente se concretó con BP del Reino Unido, XRG de Emiratos Árabes y UCC Holding de Qatar para la fase 2 del campo Lorán. La meta es acelerar la producción de gas natural e impulsar el parque industrial venezolano. El mundo puede ver que en Venezuela se está produciendo un momento muy importante para dar un verdadero impulso a la producción de hidrocarburos. Y yo particularmente debo decir que tengo un afán especial en el gas, para el desarrollo nacional, para dar impulso a los procesos industriales en Venezuela, a la petroquímica en Venezuela, pero también, como he dicho, para ser ahora no solamente país exportador de petróleo, sino también un país exportador de gas. Meses atrás, la estadounidense Chevron amplió sus operaciones en la faja del Orinoco, orientada a elevar la producción de hidrocarburos en el país. A esta reactivación se sumaron las europeas Repsol y Eni, consolidando su presencia en el occidente venezolano con la producción de gas. Gigantes de la industria de hidrocarburos que invierten y confían en Venezuela. Y estamos a la disposición, no solamente en materia de gas, sino que también asumamos las empresas conjuntas, las empresas mixtas que tenemos en materia de petróleo para incrementar producción. Y que esto se traduzca en beneficio del pueblo venezolano, pero que sea también para el beneficio de los pueblos tanto de España, de Italia y de los pueblos que lo necesiten. Asimismo, el Ejecutivo suscribió alianzas estratégicas con la transnacional Shell. Los proyectos buscan el desarrollo integral del sector bajo la ley de hidrocarburos, incorporando nuevos modelos de negocio internacional. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reafirmó la posición estratégica de Petrobras como una de las potencias petroleras con mayor capacidad técnica y de exploración en el mundo. Durante su visita, la plataforma de perforación de Petrobras en el margen ecuatorial, esto en el estado de Amapá, el mandatario brasileño destacó la importancia de la exploración e investigación energética para el desarrollo y la soberanía del país. Enfatizó la competencia tecnológica y la capacidad científica de los trabajadores e ingenieros de la empresa estatal para llevar a cabo perforaciones en aguas ultra profundas. Es imposible imaginar que una compañía petrolera sobreviva sin investigación, y me refiero a la investigación real. Eso implica realizar inversiones cuyo resultado no está garantizado. Por eso Petrobras tiene el potencial de ser la compañía petrolera más importante del mundo. Y ahora les comentamos que las precipitaciones acompañadas de fuertes vientos han generado nuevas alertas y evacuaciones en Chile. Estas son imágenes del poblado Inca de Oro en la región de Atacama, donde un aluvión arrastró carros y camiones que estaban varados en la autopista, además de las viviendas del sector. También se reportan inundaciones en Diego de Almagro y Atacama. De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de la Nación Suramericana, SENAPRED, se declaró
declaró alerta roja para la región de Antofagasta, en el norte del país, por lluvias extremas y peligro de inundaciones, mientras que 4 provincias y 2 comunas se hallan en alerta amarilla. El sistema de alerta de emergencia de Senapred emitió mensajes masivos para solicitar evacuaciones en la zona con mayores cauces de agua. Y en Centroamérica también afrontan un temporal intenso. El paso de las ondas tropicales 32 y 33 dejaron lluvias extremas en Costa Rica. Según datos del Instituto Meteorológico Nacional, las precipitaciones del fin de semana dejaron entre 200 y 360 milímetros en apenas 48 horas, principalmente en el Caribe Norte y Sur. Por ejemplo, en el poblado de Cantagallo se registró el mayor nivel de lluvias en 29 años. Esto ha provocado que los ríos Sarapiquí y Puerto Viejo y Sucio registraran crecidas, mientras que el río Tigre se salió de su cauce, afectando viviendas y comunidades. De acuerdo a las autoridades ticas, las lluvias permanecerán hasta el viernes. Y les comentamos que a una semana del devastador terremoto de magnitud de 7.4 que sacudió a Colombia, el gobierno nacional entregó el balance de los daños, mientras la ciudadanía une fuerzas en apoyo a las víctimas. El presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, reportó pérdidas económicas preliminares en unos 9.500 millones de dólares en las zonas afectadas por el terremoto. Confirmó la activación de un primer desembolso de 200 millones de dólares mediante el Banco Mundial para atender la emergencia. La tragedia se extiende a 450 municipios en 15 departamentos. Esto significa que una tercera parte de la patria se vio afectada por el terremoto. Hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. En medio de la tragedia, la solidaridad se abre paso en las comunidades. Ciudadanos se congregaron en Cali en una emotiva vigilia con velas para honrar a los fallecidos y llevar esperanza a los damnificados. Ahorita es levantarnos de las cenizas, levantarnos, construir. Juntos somos Cali, juntos somos más. Pienso que ahorita toca recoger los corazones rotos, los que sufren, y también ayudar a reconstruir literalmente ladrillo a ladrillo cada casa, cada lugar, y ver las necesidades de todas las personas que nos necesitan. Son los propios ciudadanos quienes con sus manos y recursos mantienen a flote la atención humanitaria. En Bogotá, más de 5.000 voluntarios trabajan sin descanso para recolectar y distribuir 700 toneladas de ayuda hacia los sectores más golpeados. Y México recupera más de 1.000 piezas arqueológicas prehispánicas desde los Estados Unidos. La colección incluye más de 1.000 fragmentos de cerámica, además de figurillas, piezas de obsidiana y sílex, malacates, herramientas de roca y 36 dientes de tiburón. Las autoridades mexicanas informaron que la recuperación de los bienes arqueológicos prehispánicos fueron restituidos voluntariamente por varios coleccionistas e instituciones que las poseían. Durante 2 años, más de 40 estudiantes de una escuela de nivel preparatoria participaron en la clasificación, catalogación, documentación y embalaje de las piezas para su restitución a la nación mexicana. 10 y 16 minutos de la noche nos corresponde realizar la primera pausa en este recorrido informativo en materia internacional, pero antes les recordamos que puede consultar nuestras redes sociales. Así es, nos pueden encontrar en YouTube, Telegram, TikTok, Instagram y Dailymotion como BTV Canal 8. Ahí pueden ampliar todas estas informaciones. No se aparte, que de inmediato regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Les comentamos que las tensiones en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irán llegan a un punto muerto y escala a nivel diplomático con el foco puesto en el estrecho de Hormuz, al mismo tiempo que termina el plazo de 60 días para llegar a un acuerdo entre partes. Washington busca controlar el tráfico de Hormuz, mientras que Teherán afirma que la vía marítima no se abrirá hasta que se respeten los pactos.
El 17 de agosto de 2026 terminó el plazo de 60 días para que Estados Unidos e Irán llegaran a un acuerdo de paz duradero. Y si bien hubo escaramuzas en reiteradas ocasiones, la expectativa estaba sobre la mesa. Pero el memorando de entendimiento entre las partes parece haber fracasado. Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero no van a hacer el tipo de acuerdo que yo considero necesario. Mire, estamos ahí por una razón. Irán no puede tener un arma nuclear. Uno de los puntos claves del memorando entre Washington y Teherán firmado en junio, además del programa nuclear iraní, era la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz. Ahora, Estados Unidos tantea la opción de declararlo bajo control norteamericano. Simplemente creo que es una gran idea. Sí, quiero decir, lo controlamos con el bloqueo. Tenemos un bloqueo. Lo controlamos con el bloqueo. Y me gusta la idea de declararlo un territorio. Tenemos control total sobre el estrecho. Sin embargo, en Irán tienen una visión distinta. Los líderes de la Revolución Islámica aseguran que el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos firmados en junio. Para que quede claro, hasta que las obligaciones de Estados Unidos en el memorando de entendimiento, incluido el levantamiento del bloqueo, la liberación de los activos bloqueados, el levantamiento de las sanciones al petróleo, el fin de las amenazas y de las operaciones militares en todos los frentes y otras condiciones con las que Estados Unidos ha estado de acuerdo en el memorando, se implementen, el estrecho no se abrirá. El estrecho de Hormuz se mantiene como la clave principal para la paz económica global. Antes del conflicto, por este cuello de botella circulaba alrededor del 20% del petróleo y gas consumidos a nivel mundial. Pero ahora, el tránsito se mantiene en mínimos históricos. El Ministerio de Finanzas de Grecia anunció el pago de un reembolso anticipado por 15.000 millones de dólares correspondientes a la deuda contraída con acreedores europeos, esto durante la crisis financiera de 2010. Según economistas expertos, la economía griega creció un 2% comparado con el año anterior, razón por la cual el gobierno helénico decidió devolver los compromisos sustraídos antes de la fecha de caducidad de los pagos. La devolución debía completarse entre 2029 y 2035, logrando un ahorro de hasta 30 millones de euros. Atenas busca reducir este año la deuda pública al 137% de su Producto Interno Bruto. En junio ya había adelantado el pago de 7.900 millones de dólares. La magnitud de este volumen de pagos se observa entre los años 2019 y 2025, donde Grecia realizó reembolsos anticipados por unos 41.700 millones de dólares. Asimismo, aprovecharán sus superávits presupuestarios debido a que Grecia planea liquidar por completo estos préstamos de 10 años antes de lo previsto inicialmente. Y en España se crean nuevos campamentos provisionales para los migrantes africanos asentados en la playa del Trampolín. Las tiendas de campaña son instaladas en 4 localidades dentro del enclave de Ceuta, lo cual eleva a 1.500 las plazas adicionales para el apoyo humanitario. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió a emplear recursos del Estado para abordar la situación humanitaria y restablecer la normalidad en Ceuta. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del país indicó que las 4 instalaciones temporales se ubican en Loma Colmenar, La Hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el Guano. El gobierno aprobó 6,5 millones de euros en financiación de emergencia para apoyo humanitario a través de la Cruz Roja Española, que ha distribuido alrededor de 4.000 kits de alimentos diarios. Estas nuevas instalaciones se ponen en marcha tras una afluencia sin precedentes a Ceuta en julio pasado. En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes.
Y la 46ª cumbre de la Comunidad de Desarrollo de África Austral ha terminado con un llamado, el segundo despertar de África. Entre el 16 y 17 de agosto, los representantes de las 16 naciones del continente que integran este organismo se reunieron en Sudáfrica para definir el futuro económico del sur africano. El anfitrión del encuentro, el presidente Cyril Ramaphosa, hizo un llamado a los líderes del continente a unirse para abordar 3 ejes fundamentales: la migración, la salud y la economía. Con respecto a la salud, el mandatario sudafricano pidió un alto al fuego en las zonas afectadas por el ébola, asegurando que la enfermedad supera los esfuerzos para contenerlo y que se podría extender por toda la región. Asimismo, hizo un llamado a la industrialización del continente e inversión regional. En primer lugar, debemos profundizar la industrialización y construir cadenas de valor regionales. Los minerales y los productos agrícolas de nuestra región deben convertirse en la base de la manufactura de África Austral. Debemos procesar más de lo que extraemos, añadir valor a más de lo que cultivamos y fabricar más de lo que consumimos. Y en esta misma línea se expresó el presidente de Zimbabue, quien instó a los países del bloque a reducir la dependencia externa. Emmerson Mnangagwa señaló que la financiación externa es perjudicial para el desarrollo de su propia capacidad financiera e industrial. El mandatario aseguró que de eso depende la soberanía del continente y las prioridades nacionales. En gran medida, este es nuestro llamado a la autodeterminación, colocando a nuestra gente en el centro de nuestra agenda de desarrollo. Garantizamos que la riqueza de nuestra región beneficie a nuestros ciudadanos y mejore su calidad de vida. Si bien valoramos nuestras asociaciones internacionales, la experiencia y la perspectiva sobre la financiación externa muestran el riesgo de comprometer nuestra soberanía y nuestras prioridades nacionales. La Comunidad para el Desarrollo de África Austral agrupa 16 estados como Angola, Botsuana, la República Democrática del Congo, Tanzania, Madagascar, entre todas. Las economías más grandes y desarrolladas de la organización es Sudáfrica, y el lema para este año fue industrialización sostenible e inclusiva a través del desarrollo de infraestructura, la modernización del sector agrario y la transformación de la industria de minerales críticos en pos de un orden mundial más justo. Y la cumbre de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral en Sudáfrica no fue solo un encuentro regional, fue un llamado directo a cambiar las reglas del juego económico en el continente. Un clamor que se enfrenta a una realidad, y es que África se ha convertido en uno de los escenarios más disputados de la inversión extranjera directa entre Europa, China, Estados Unidos y en menor medida Rusia. En 2024, la inversión extranjera en África aumentó un 75% y alcanzó un máximo histórico de 97.000 millones de dólares. Para el 2025 se mantuvo cerca de los 70.000 millones, aunque siguió siendo el tercer nivel más alto desde 1990. Detrás de estos datos hay una batalla geopolítica. Europa es la región que más inversión destina al continente africano. Países Bajos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Bélgica son los principales países con stock de inversión extranjera directa, IED por sus siglas, y solo en África subsahariana la cifra alcanza los 190.000 millones destinados a servicios financieros, energía y extractiva. Le siguen Estados Unidos y China, que ya acumulan entre 42 y 48.000 millones de dólares. En el caso del gigante asiático, que impulsa la iniciativa de la Franja y la Ruta, ha concentrado su inversión en los últimos años en Etiopía y Egipto. Por último se encuentra Rusia, cuya inversión en África, según datos oficiales, es limitada en comparación con los demás actores. En cambio, su política se basa más en el comercio bilateral, que alcanzó en 2024 los 24.500 millones de dólares. Sin embargo, su presencia en el campo militar y energético se hace cada vez más profunda.
Y España recuerda al genio de la literatura tras cumplirse 90 años de la muerte de Federico García Lorca. Los estudiantes rinden homenaje al dramaturgo más universal del siglo XX. Tras una representación teatral con letras de García Lorca, jóvenes y artistas secuestraron simbólicamente la escultura del célebre poeta que se encontraba en el Palacio de Velázquez de Madrid mientras gritaban "Lorca está vivo". Más de 200 estudiantes junto al pueblo español se movilizaron por las calles de Madrid para recordar y homenajear al dramaturgo granadino. Asimismo, Granada, ciudad natal de Lorca, recordó al poeta y a miles de personas que fueron desaparecidas, fusiladas y enterradas en fosas comunes tras la guerra civil y la dictadura fascista que arropó la nación española entre 1936 y 1975. Celebramos el 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca en estos parajes de Alfacar y Vina. Lo que hacemos es reconocer a nuestro genio más universal, a nuestro poeta más importante en toda nuestra historia. 10:32 de la noche nos corresponde realizar una nueva pausa en este recorrido en materia internacional. No se aparten, antes les recordamos nuestras redes sociales. Nos puede conseguir en Instagram, TikTok, Telegram, Dailymotion y YouTube como BTV Canal 8. Ahí puedes ampliar esta y otras informaciones. No se aparten, de inmediato regresamos. 10:37 de la noche, continuamos con ustedes estos servidores Alejandro Díaz Bonet y Yosmari Moreno. Bien, y vamos a avanzar con información porque el mundo puede ver que en Venezuela está ocurriendo un momento muy importante, dando un verdadero impulso a la producción de hidrocarburos. Así lo expresó la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, para dar apertura al tema que vamos a tocar en esta parte, y para ello vamos a ver el siguiente material. Y el mundo puede ver que en Venezuela se está produciendo un momento muy importante para dar un verdadero impulso a la producción de hidrocarburos. Que la energía de Venezuela, cuando cruce nuestras fronteras, sea para llevar bienestar a otros pueblos, así como a Trinidad y Tobago, a otros países. Y en el contexto de las alianzas establecidas por el Ejecutivo Nacional para la promoción y producción de hidrocarburos venezolanos, vamos a revisar el portal de Venezuela Energy Week que titula lo siguiente. La AAPG se une a la Semana de la Energía de Venezuela como organización colaboradora. La Asociación Americana de Geólogos del Petróleo participará como organización colaboradora en la Semana de Energía de Venezuela 2026, la conferencia, que tendrá lugar en Caracas del 26 al 29 de octubre, reunirá a responsables políticos, PDVSA, operadores internacionales, inversores y líderes del sector para analizar los proyectos, las políticas y las alianzas que marcarán la próxima fase del desarrollo energético del país. Entre las zonas clave destacan las formaciones de la Luna Querencual y las principales provincias de gas en alta mar de las cuencas del Golfo de Venezuela, el Golfo de Paria y la plataforma del Tana, mientras que las tasas históricas de éxito en la exploración de alta mar, que superan el 45%, pone de relieve el potencial de exploración a largo plazo del país. Y ahora vamos a visitar la cuenta en Instagram del encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos, Johan Álvarez, que publica lo siguiente. En nombre de nuestra presidenta Delcy Rodríguez, participamos en el foro estratégico Empowering Venezuela Energy Investment and Opportunity en el marco de Image 2026 en Houston. La delegación, encabezada por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, presentó ante la American Association of Petroleum Geologists y la Society of Exploration las oportunidades de inversión, el nuevo marco regulatorio y los avances en la reconstrucción del sector luego del doblete sísmico del 24 de junio. Sostuvimos encuentros de alto nivel con representantes del Departamento de Energía de Estados Unidos, consolidando la agenda de trabajo conjunto iniciada en mayo. Seguimos trabajando con rigor técnico y visión estratégica por la reconstrucción y el desarrollo energético de Venezuela.
Y una delegación venezolana se encuentra en Houston, Estados Unidos, representando tanto a Petróleos de Venezuela como al Ministerio de Hidrocarburos en el contexto de la conferencia Imagine 2026 que reúne a una gran comunidad de geocientíficos e innumerables empresas involucradas en el sector para evaluar las oportunidades de inversión que ofrece Venezuela. Escuchemos a la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao. Estamos en Houston, una delegación de Venezuela, representados tanto para Petróleos de Venezuela como del Ministerio de los Hidrocarburos, en el marco de lo que ha sido esta conferencia Imagine, que reúne no solamente una gran comunidad de geocientíficos de la geología y de la geofísica, sino también a innumerables empresas que están vinculadas con el sector y que están muy interesadas en ver cuáles son las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país. Nosotros, en el marco de esta reforma parcial de la ley y el reciente publicación de lo que ha sido el reglamento, estamos mostrándole al mundo no solamente la oportunidad que tienen de inversión en Venezuela con las cuantiosas reservas en petróleo y gas que dispone nuestro país, sino cómo hacer que se llegue a un feliz término los contratos que van a permitir justamente ver cómo se convierten esas reservas en barriles en superficie, que es lo que todos estamos esperando. Entonces, bajo la dirección de nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, nosotros estamos aquí mostrando cuál es esa potencialidad que ofrece Venezuela y de la mano con el Departamento de Energía de Estados Unidos, haciendo todo un balance de lo que ha sido esta jornada de trabajo durante el día de hoy y que continúa el día de mañana. La ministra de Hidrocarburos adelantó que se continuará con la agenda de trabajo revisando y atendiendo la promoción de la Energy Week, un evento de alto nivel a desarrollarse en febrero de 2027, esto en Caracas, el cual albergará a empresas internacionales de servicios vinculados a todo el tema de perforación hasta la comercialización del crudo. Bueno, mañana continuamos la agenda de trabajo. Vamos a estar el día de mañana revisando y atendiendo lo que es la promoción de la Energy Week, que es una actividad que se va a desarrollar en febrero del año próximo en Venezuela. Un desarrollo de una conferencia de altísimo nivel que va a albergar no solamente empresas de talla internacional de diferentes sectores de la cadena de valor, desde el aguas arriba, es decir, desde las empresas de servicios vinculadas a todo lo que es la perforación de los pozos, producción, hasta la comercialización del crudo. Entonces, bueno, nosotros estamos esperando disponer mañana de ese espacio para la promoción del evento en compañía con la Cámara Africana de Energía y de esa manera nosotros vamos a ir avanzando en lo que va a ser esa agenda de acción vinculada a lo que es la promoción de nuestras capacidades, de nuestra cadena de suministro y por supuesto de lo que es la promoción de todos los recursos que tiene Venezuela, tanto en el sector del gas, del petróleo y de la petroquímica, donde hay grandes oportunidades de desarrollo y de inversión. Parte de la agenda de trabajo de la delegación venezolana, 10:44 de la noche, nos corresponde realizar una nueva pausa, pero al regresar... Sí, no se aparte porque estaremos analizando este foro, las oportunidades que presenta Venezuela para la inversión extranjera con un invitado especial, Miguel Jaimes, quien es experto petrolero. Con él vamos a estar en la próxima parte, así que no se aparte, que de inmediato regresamos. El gobierno bolivariano se
Estamos de vuelta a 10:49 de la noche y como adelantamos en el bloque anterior, ya tenemos en el estudio a nuestro invitado, Miguel Jaimes, quien es experto petrolero. Buenas noches, Miguel. Saludos, amigos de Venezolana de Televisión. Buenas noches. Como hemos revisado en este recorrido informativo que iniciamos a las 10 de la noche, Venezuela está participando en uno de los foros más importantes en materia de hidrocarburos que se realiza en Estados Unidos. Profesor, ¿qué representa para la industria petrolera venezolana este foro? Representa sin duda alguna una de las más altas ventajas que en el tema energético nación productora pueda tener. Que Venezuela esté allí da una lectura de mensajes muy positivos de restablecimiento de importantes relaciones en el tema energético, petrolero, ayuda, financiamiento, reconocimiento, mantenimiento, seguramente firma de contrato y la visita de muchas transnacionales que hacen vida en el mundo energético hacia Venezuela. Bien, Miguel, justamente habíamos escuchado más temprano a la ministra Henao, que realizó un importante anuncio sobre la alianza marco para el desarrollo y los servicios de atención del estudio integrado de yacimientos con la empresa estadounidense SLB y un contrato también de participación productiva con la empresa Hunt Oil para la reconstrucción de 2 campos de producción. ¿Cuál sería el impacto de este acuerdo para nuestra industria? La celebración de estos contratos sin duda alguna beneficia enormemente a la industria petrolera venezolana en su relanzamiento, el acondicionamiento para que lleguen inversiones, sobre todo que se hagan evaluaciones en el área de exploración. Nos sitúa a nosotros hacia futuras colocaciones de hidrocarburos dentro de un aspecto internacional muy valioso. El déficit del mismo en algunas áreas obliga a los Estados Unidos a restablecer y llevar un convenios operativos de tranquilidad, de una enorme suavidad, uno de sus proveedores más seguros de los últimos, casi que el último siglo, de las relaciones que Venezuela ha mantenido con Norteamérica. Y es bueno que en el área de negocios y de financiamiento, la industria petrolera venezolana se coloque al frente de estos cambios, como lo señala la ministra. Profesor, usted habla de los proveedores más seguros. ¿Esto de alguna forma puede abrir también las puertas a Venezuela a recibir más inversión, más interés de personas que quieran invertir en nuestro país, más allá de las sanciones y las limitaciones que esto traía al país? Ya la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, en diferentes oportunidades ha anunciado los acuerdos que se tienen en este momento, ya son más de 30. Pero, ¿qué significa esto para abrirle las puertas a la inversión extranjera? Es muy importante lo que señalas, porque este es el origen de las buenas relaciones que nuestro país lleva adelante. Es su carta de presentación, las buenas relaciones que deben de estar por delante en cualquier convenio, acuerdo comercial de algún país a la hora de ofrecer sus servicios para su intercambio. La firma de esto nos sitúa a nosotros como uno de los reconocimientos más valiosos que la industria petrolera nacional pueda tener justo en este momento y reafirma lo que siempre estuvimos afirmando, que Venezuela es un país seguro, equilibrado, serio, responsable, que aquí hay una enorme plataforma para el financiamiento y la obtención de crudo hacia muchas economías. Nosotros podemos colocar producto de forma inmediata y que también uno de los objetivos estratégicos de Venezuela es la recuperación y el mantenimiento de toda su infraestructura energética. Profesor, justamente estás mencionando varias características que tienen que ver con lo atractivo que es Venezuela, pero me gustaría que profundizaras justamente en qué tipo de oportunidades en materia de hidrocarburos consideras que son las más atractivas de Venezuela para el inversor extranjero. Primero, la colocación de petróleo y de gas. Esto nos permite abrir a nosotros sendos convenios en el área operativa y de financiamiento en una de nuestras principales industrias. Esto incluso logra
unir este complejo refinador logra unir también a otras empresas y a muchas más corporaciones a la hora de ver a Venezuela como un claro objetivo en sus prioridades energéticas y sobre todo sitúa a Venezuela hacia un camino profundo, el cual nunca ha abandonado, el tema de sus hidrocarburos, que le permite negociar y tener presencia en cualquier escenario internacional. Y a partir de estas negociaciones, esto nos acelera el mantenimiento, la reciprocidad de servicios, el envío de inventario y de materia prima, la combinación de productos para llegar a otras fórmulas en el tema petrolero que nos permiten darle a Venezuela mercado y colocaciones de productos de manera y forma inmediata. Y sobre todo hace ver a Venezuela como una nación segura en el tema energético, encaminada en lo que debe de hacer. Estamos conversando con Miguel Jaimes, experto petrolero, analizando, profundizando en el papel, el rol que juega nuestro país en el mercado de los hidrocarburos, al respecto del foro en el que está participando nuestro país en Estados Unidos y otros ámbitos, pero nos corresponde hacer una pausa, Yosmari. 10:56 de la noche. Este y otros temas los seguiremos analizando al regreso. No se aparten, ya volvemos. 10:59 de la noche, continuamos con ustedes, Alejandro Díaz Bonet y Yosmari Moreno. Y les comentamos que en cuanto a las alianzas internacionales de Venezuela en materia de gas, tenemos algunos datos imprescindibles. Se busca dar cumplimiento al nuevo marco legal de hidrocarburos para captar inversión extranjera y modernizar la infraestructura. La fase 2 del campo Loran incorpora a empresas como British Petroleum del Reino Unido, XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCCC Holding de Qatar. Estos acuerdos se suman a la fase 1 desarrollada con la multinacional Shell para yacimientos que en su mayoría son transfronterizos con Trinidad y Tobago. Y el hecho de haber unificado los modelos de negocios nos permite contar con un marco regulatorio que aporta mayor certeza y competitividad en la producción petrolera. Así lo expresó Enrique Noboa, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Vamos a escuchar. Está dando espacio, un espacio unificado, actualizado, mucho más competitivo en el mercado global para el desarrollo de todas las políticas que tienen que ver con la producción petrolera en Venezuela. El hecho de haber unificado todos los modelos de negocio, haber derogado ciertos decretos y leyes que, digamos, ya era necesario revisar, nos permiten contar con un marco regulatorio que brinda mayor certeza, una mayor competitividad en términos de aplicación de impuestos integrados, regalías y el impuesto sobre la renta, con la oportunidad de que los operadores puedan también gozar del beneficio del equilibrio económico y de poder resolver sus controversias en los mercados, en los espacios nacionales e internacionales. Y en este contexto continuamos con Miguel Jaimes vía Zoom, experto petrolero, está con nosotros y queremos preguntarle ahora precisamente cuáles son los principales obstáculos que en este momento se deben superar para que ese interés de inversiones extranjeras se materialice finalmente. La transparencia en el tema jurídico es uno de los aspectos más importantes y esto va acompañado tanto interna como externamente. A nivel internacional, el tema de las sanciones, de medidas, algunas medidas que se mantienen contra Venezuela, lograrían impedir el feliz término de realización de contratos. Esto sobre todo porque en el área internacional los aspectos jurídicos deben estar lo bastante claros a la hora de la firma de nuevos contratos y de servicio. Paralelo a esto, hay que también anunciar el tema del envío del dinero. Ciertamente que la industria petrolera venezolana necesita de recursos, sí, efectivamente, para su mantenimiento y lograr superar la brecha y el clivaje
al que estuvo sometido en esta última década, la adecuación de refinerías, de puertos, de terminales, de poliductos, gasoductos, el tema con sus navieras, muchos barcos que también deben de ser devueltos, regresados a Venezuela, que cumplían funciones de trabajo llevando material, inventario, producto hacia otras latitudes y que también injustamente fueron detenidos en alguna oportunidad. Venezuela también necesita, y el mundo productor y el del comercio y el que hace intercambio con nosotros, que se goce de esa seguridad jurídica, que se goce de una tradición de servicio. Y no pedimos nada raro ni extraño. Esta es la misma fórmula que ha venido, con la que se ha venido trabajando en más de un siglo de explotación petrolera, no tan solo con Venezuela, con todos los países productores de crudo en el mundo, o con lo más importante, la seguridad a la hora de establecer convenios y negociaciones. Miguel, justamente uno que lo leímos recientemente, uno de los acuerdos que se han alcanzado es con la empresa British Petroleum del Reino Unido, XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC Holding de Qatar, importantes empresas petroleras en el ámbito internacional, en el mercado de hidrocarburos. ¿Qué impactos podría tener justamente estos acuerdos que firmó Venezuela con estas empresas? Muy importante esto, porque son unos valiosos socios con Venezuela. Pero cuando Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Londres llega a Venezuela a establecer contratos y servicios, es porque está dando un mensaje muy claro. La situación de intercambio y de contratos con otras naciones se ha visto seriamente interrumpido, afectado. Producto de factores muy delicados, el tema ambiental, el tema del altísimo consumo, las demandas de volumen, no logra hacerle frente a el tema de la población o el tema del parque vehicular. Y también a esto hay que unirse el tema también de la guerra en el Medio Oriente. Los futuros escenarios hacia el tema energético a nivel global internacional son alarmantes. El tema del precio y sobre todo la inseguridad por el transporte y también a la hora de lograr obtener equipos, repuestos para mucha de la infraestructura energética que ha sido seriamente afectada. Estamos hablando y señalando que hay refinerías que han sido bombardeadas, voladas, y que su reconstrucción va a necesitar de muchos de estos equipos, repuestos, mantenimiento, mano de obra, dinero y tiempo, y de manera inmediata son factores que van contrarreloj. Por eso su acercamiento y la importancia, la valoración y el reconocimiento que Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la misma Londres hace hacia Venezuela, donde muchos de ellos saben que nunca debieron haber salido, pero que también le exigen a los implementadores de muchas sanciones de que el tema con Venezuela debe verse con muchísimo más respeto y equilibrio. Mucha agua transitado debajo de estos puentes o de estos ríos o de estas inmensas refinerías para lograr darse cuenta que Venezuela es un socio, es un proveedor importante, valioso, esmerado, responsable a la hora de establecer contratos y nuevas negociaciones y de responder con sus productos. Profesor, con esos elementos que usted destaca en este momento, ¿cuáles son las ventajas competitivas de Venezuela en el marco de este mercado global energético? Primero, su ubicación desde el punto de vista geopolítico. Segundo, su práctica hacia la paz, hacia las conversaciones, hacia el equilibrio. Estamos en una región
de paz, donde hay pivotes de energía muy valiosos, donde también hay algunos competidores con gran respeto, como es el caso de Argentina, de Brasil, de la misma México, que tiene un importante músculo, pero que la fuerza de Venezuela en el tema energético es muy valioso y nosotros tenemos que aprovecharla. Yo le coloco un ejemplo. En el último reporte de este último mes y tanto, Venezuela se coloca como uno de los principales proveedores de petróleo hacia Estados Unidos, casi 800.000 barriles al día, por encima de México, que queda relegado a un segundo, tercer lugar con apenas 337.000 barriles de envío. Y todos sabemos que geográficamente la comunicación entre México y Estados Unidos, lo que los separa es un río, el río Bravo, y que allí la comercialización ha sido lo bastante organizada. Pero Venezuela viene con una enorme fuerza, empujando, tallando lo que ha significado su cultura y el manejo del negocio petrolero de los últimos años. Tantos años de persecución, de separar a Venezuela del tema energético de manera rápida e inmediata, ha recuperado su verdadero puesto. Su infraestructura energética es muy valiosa y sus relaciones internacionales y su ubicación geográfica realmente es envidiable. Un papel importante tiene Venezuela en la actualidad y de cara al futuro. Miguel Jaimes, experto petrolero, analizando para Venezolana de Televisión todo el rol que tiene Venezuela en el mercado de los hidrocarburos. Vamos a hacer una pausa, 11:09 de la noche, pero al regreso continuamos con este análisis. No se aparten. 11:12. Gracias por seguir conectados a la pantalla de Venezolana de Televisión. Ahora le comentamos que tenemos una fuerza laboral que tiene experiencia en la industria y que conoce toda la filosofía de trabajo en los campos que tenemos en plena explotación. El cambio en PDVSA no es solo a nivel de organización, sino también de negocios. Una transformación integral que apuesta al talento y a la eficiencia de la industria energética. Así lo explicó el presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón. Escuchemos. Tenemos una fuerza labor de más de 89.000 trabajadores que tienen pericia, experiencia y mucha antigüedad en la industria y que conocen todos los detalles operacionales y la filosofía de los campos que nosotros actualmente tenemos en plena explotación. Pero PDVSA y el sector de los hidrocarburos tiene un par de años liderizado por nuestra presidenta en funciones de ministra y ahora con acompañamiento de la ministra Paula en lo que es la reforma del sector. Es decir, a partir del 2023 en Petróleos de Venezuela se comenzaron a implementar algunos modelos de negocios que no estaban vigentes fechas anteriores. Entre ellos el CPPH, el Contrato de Participación Productiva en Hidrocarburos. Y fue un modelo que nosotros comenzamos a poner en funcionamiento en abril del año 2024 y que trajo muchos buenos resultados. Con esto que te ejemplifico, bueno, que el cambio en PDVSA no es solamente a nivel de organización, sino de metodologías y de negocios. Bien, seguimos conversando con Miguel Jaimes, experto petrolero, con quien justamente estamos analizando todo este sector petrolero del país. Se ha hablado de la participación de petroleras independientes de Estados Unidos en este foro en el que está participando Venezuela en Estados Unidos. Miguel, ¿qué papel podrían jugar estas empresas frente a grandes transnacionales en el proceso de recuperación de la producción, tomando en cuenta que nuestro país ha firmado acuerdos también con empresas como Shell, Eni y otras grandes transnacionales? Miguel. Estas empresas que se asemejan a grandes corporaciones vienen a ser intermediarios con su capacidad operativa de financiamiento y de trabajos específicos para ciertos trabajos que requiere la industria petrolera nacional.
Hay un trabajo ingenieril que logra adecuarse a una demanda muy alta y su rapidez da resultados efectivos a la hora de poder subir la producción venezolana. Esta es una de las estrategias que llevan adelante los trabajadores venezolanos en cada una de sus áreas. 89.000 trabajadores, como bien lo señala el señor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela, que van a decidir cada una de las decisiones y van a servir también de intermediarios y de facilitadores a la hora de establecer relaciones con cada una de estas pequeñas empresas. Ahora, hay un plus muy grande y valioso a la hora de decidir el funcionamiento y el manejo de la industria petrolera. Y es justamente ese el que viene a equilibrar y a dar respuesta por su manejo operativo y por las experiencias que han tenido en diferentes latitudes a la hora de llevar adelante incrementos de producción serios e importantes para el país. Este reconocimiento donde Venezuela participa, que lo ha señalado la señora Henao, la ministra de Hidrocarburos, ha sido pues lo bastante sólido a la hora de que Venezuela sea convocada a participar en cada uno de estos escenarios energéticos. Hace apenas unas 2 semanas hubo también en Londres lo que se llamó la Semana de la Energía, que reúne a lo más consagrado del mantenimiento y de servicio y de financiamiento de la industria de los hidrocarburos a nivel mundial, sobre todo por la incidencia que tienen en Asia y Europa. Y allí uno de los puntos de debate fue la solidez del mercado y las diversas interpretaciones que hay a favor de la industria petrolera venezolana, el convocar, el llegar, el tocar la puerta, el reafirmar compromisos directos en cada una de las áreas operacionales, sin duda alguna, que le sirve a Venezuela en este apuntalamiento, en este empuje, en esta gran carrera sólida y sin ningún tipo de ventajismo o de trampa, sino que muy al contrario, algo consolidado y práctico y efectivo que sirve a la industria petrolera nacional. Bien, estamos conversando con Miguel Jaimes, analizando lo que tiene que ver el papel que está jugando Venezuela en el mercado de hidrocarburos, pero ahora nos toca revisar otras informaciones. Sí, vamos a comentarles que el alcalde del municipio Bolívar del estado Monagas, Junior Ortiz, publicó en sus redes sociales un comunicado en el que informa la suspensión en el servicio eléctrico debido a factores climáticos, específicamente provocado por la caída de 3 torres de alta tensión a consecuencia de los vientos huracanados producidos por las fuertes precipitaciones registradas en la entidad. El comunicado oficial dice lo siguiente: se informa a la colectividad de los municipios Bolívar y Punceres que tras las fuertes precipitaciones, condiciones climáticas registradas la tarde de este martes 18 de agosto, se generó una interrupción imprevista en el suministro de energía eléctrica. Es importante precisar que esta situación no responde a un plan de administración de carga ni a cortes programados, sino a una contingencia sobrevenida por factores atmosféricos. La falla fue ocasionada puntualmente por fuertes vientos huracanados que provocaron la caída de 3 torres de alta tensión, comprometiendo la estabilidad del circuito en la zona. Desde el primer momento de la incidencia, las cuadrillas y el personal técnico especializado de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, se encuentran desplegados en el terreno realizando las inspecciones, maniobras de reparación, trabajos intensivos necesarios para solventar la avería y restablecer el servicio a la brevedad posible de forma segura. Comprendemos los inconvenientes que esta eventualidad genera, por lo que solicitamos la valiosa paciencia y comprensión de nuestras comunidades mientras concluyen las labores. Reafirmamos el compromiso de la gestión regional de mantener el acompañamiento y la supervisión en el sitio hasta lograr la total normalización del suministro en ambos municipios.
Monagas, 18 de agosto de 2026. Importante información que teníamos que compartir con ustedes y con toda la audiencia de Venezolana de Televisión a esta hora, 11:20 de la noche. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con más. 11:23 de la noche. Gracias por seguir con nosotros, Alejandro Díaz Bonet y Yosmari Moreno. Sí, seguimos conversando con el experto petrolero Miguel Jaimes, analizando el papel, cómo está avanzando la industria petrolera de nuestro país en el mundo y cómo se está posicionando en el mercado de los hidrocarburos. Miguel, el foro en el que está participando Venezuela en Estados Unidos no solo aborda el sector petrolero, sino también el ámbito gasífero. ¿Cómo está Venezuela posicionada en ese aspecto, tomando en cuenta también los acuerdos que ha establecido el gobierno nacional con empresas transnacionales para impulsar este campo justamente, el gasífero en nuestro país? Bueno, Venezuela tiene una cifra impresionante de reservas de gas, más de 200.000 millones de centímetros cúbicos inundan nuestra superficie de este importante producto, el cual lo ubica entre los primeros lugares del ranking a nivel de todo el planeta. Esto combinado con todo el valor geopolítico y geográfico que mantiene nuestro país, logra armar una fórmula muy valiosa a la hora de decidir y de recibir el llamamiento de muchas empresas internacionales, globales, que trabajan con el tema gasífero. Recordemos que una de las principales de estas es Estados Unidos, el país que más consume gas y también petróleo. La fórmula de los hidrocarburos de la demanda más alta está allí en esta nación. No más el número de vehículos asciende a números de 300 millones de unidades por todo su territorio. Y Venezuela logra ser un proveedor seguro y confiable. También en este evento que hay en Estados Unidos sobre el tema de los hidrocarburos, se toca con especial atención este paso serio, decidido y firme que da la República de Venezuela a la hora de encontrar proveedores bajo su llamamiento hacia lo que es la explotación de este producto. Nuestras reservas gigantescas en las áreas de Patao, Mejillones, Río Caribe, Delta, hacia el estado Sucre, hacia la parte noroeste del país, sin duda alguna que nos abre un abanico de oportunidades muy valiosas. De un tema que llevaba tiempo en nuestro país por consolidarse y que logra dar una respuesta inmediata a aquella figura penosa que tuvimos durante casi un siglo, que es del mechurrio, el de quemar el gas de una manera innecesaria. Esto realmente fue algo duro para el mundo productor y sobre todo para Venezuela, quien ahora reconoce que en sus enormes reservas de gas debe dar un enorme paso hacia la utilización de este servicio bajo este producto, sobre todo en momentos tan difíciles que tiene la humanidad en torno al tema energético. Mire, por citar algunas cifras, como bien se sabe, vamos a más de 10.000 millones de habitantes en el planeta, pero hay más de 1.000 millones en algunas zonas cerca, aquí pasando nuestro océano hacia África, que prácticamente no tienen acceso a la energía y que la situación energética logra ser penosa para muchas sociedades a nivel global. Bien, Venezuela de una manera responsable da uno de los pasos más consolidados, más seguros, al haber transformado incluso del Ministerio de Petróleo ahora a Ministerio de Hidrocarburos y a darle una gran potencia y fuerza a lo que significa el factor gasífero y su contribución a nivel global.
Profesor, en este contexto, el equipo de producción elaboró una pieza audiovisual en materia de gas que nosotros queremos compartir con ustedes. Veamos. El tablero energético mundial está en plena ebullición. La geopolítica global y la transición hacia fuentes más limpias exigen respuestas rápidas. Y Venezuela, históricamente conocida como un gigante petrolero, está reescribiendo su propio destino. Vivimos una nueva era de exploración impulsada por hitos clave. Tras la aprobación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos y el acceso a licencias operativas de empresas extranjeras, el país fortalece su industria. Un claro ejemplo es el monumental Campo Lorán. El gobierno nacional concretó alianzas estratégicas cruciales, desde la fase 1 con Shell, Repsol y Eni, y ahora con la fase 2 incorpora a gigantes de la talla de British Petroleum, XRG y UCC. Esto demuestra que los grandes proyectos costa afuera trascienden hasta alcanzar compromisos con horizontes de inversión a largo plazo. Las puertas están abiertas. La normativa está ajustada a la exigencia de los nuevos tiempos y con ello la inversión internacional consolida a Venezuela como un factor indispensable en el panorama mundial. Se consolida Venezuela, así lo dice esta cápsula que nosotros incorporamos al análisis en este momento, pero el profesor también nos hablaba durante su intervención del intento de separar a Venezuela de su puesto energético. ¿Cuáles son esos elementos que permiten que Venezuela mantenga su posición y que hoy en día esté más firme que nunca? La posición de Venezuela se mantiene con el reconocimiento del servicio que da en el tema energético y de la enorme capacidad que tiene de resurgir en torno a lo que significa el fortalecimiento de su industria. El tema y el trabajo que nuestro país ha llevado adelante durante muchas décadas por sus técnicos, sus ingenieros, su personal y el actual gobierno ha sido lo bastante significativo. Y hay que resaltar sobre todo estas tres casi últimas décadas en las cuales Venezuela ha venido participando en la recuperación del precio del petróleo como factor energético principal y prioritario. Recordemos hace unos 27, 28 años cuando el precio del barril de petróleo no ascendía sobre los 7 o los 9 dólares y fue Venezuela junto a su petrodiplomacia que llevó adelante proyectos y resurgió el tema energético dándole un profundo y gran valor. Hasta hoy en día colocarlo en la discusión de los principales escenarios internacionales. Eso le permite un reconocimiento y un blindaje en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, las cuales ve con principal atractivo lo que significa tener a la reserva de petróleo más grande del mundo junto a 12 naciones más para conformar 13 países donde descansa más del 80% del petróleo que existe a nivel global y que a partir del mismo se lleva adelante la sinergia, la fuerza, la potencia esclarecedora de llevar planteamientos duros, firmes, contundentes y de negociaciones a la hora de establecer la factura petrolera. Y la experiencia de Venezuela le da una vocería, le da un planteamiento y un reconocimiento a nivel global como nunca antes. Y es que Venezuela no puede hacer menos que esto. Tiene que tener voz, análisis, proyecto, perspectiva en torno a lo que significa cada una de las inventivas en el tema energético. Pues acá nomás en nuestro territorio descansa casi un 25% del petróleo que hay en todo el mundo. Esto comparado a nivel global con los principales países productores como Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, la misma Irán, las cifras de reservas son inferiores a las que Venezuela posee y que su capacidad de refinación y su constancia y el manejo en la participación en diversos escenarios a nivel global le dan un enorme reconocimiento a nuestro país. Eso siento que es uno de los principales elementos de peso y de fortaleza que tiene nuestra nación.
Miguel, le pedimos que se mantenga con nosotros. Nos corresponde realizar una nueva pausa. No se parten, ya seguimos hablando de la geopolítica petrolera. No se parten, 11:33 de la noche. El motor energético nacional acelera su marcha con fuerza. La producción petrolera consolida un crecimiento sostenido y estratégico. Debido a la reactivación de licencias internacionales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, el país multiplica sus capacidades técnicas y operativas. Estas normativas globales abren las puertas a nuevas inversiones tecnológicas, asegurando un flujo de trabajo ininterrumpido en los principales pozos del país. La estabilidad operativa actual atrae el interés de los grandes mercados. Cada barril extraído bajo ese marco legal refuerza la posición de la industria como un proveedor confiable y seguro a escala global. Con soberanía, alianzas firmes y mano de obra calificada, la producción nacional no se detiene. Avanzamos con paso firme hacia un futuro energético brillante. 11:38 de la noche, seguimos conversando con Miguel Jaimes, experto petrolero, analizando el rol, el papel que está jugando Venezuela en el campo internacional y también las oportunidades, las inversiones que se pueden generar en nuestro país. Pero para hablar de esto, creo que también es importante mencionar o incluir en el debate el tema de las medidas coercitivas unilaterales. Profesor, ¿cómo han afectado las medidas coercitivas contra nuestro país, al sector petrolero y gasífero, y de qué manera han sido aliviadas por las licencias? En los últimos 10 años, las medidas coercitivas en contra de Venezuela, las llamadas sanciones, hicieron un daño profundo a la industria petrolera venezolana, de los hidrocarburos, hizo mella y golpeó seriamente todo el aparato refinador, productor de exploración que nuestro país con tanto esfuerzo desarrolló. Pero también las mismas fueron más allá de otras latitudes, como por nombrar el caso de Siglo, y también logró burocratizar y amarrar algunas decisiones que los mismos Estados Unidos no lograron darle respuesta, y que esto los llevó a meterse en más problemas de los habituales. Y vaya que son algunos problemas, que es el tema de la guerra, de sanciones y de amenazas hacia otras naciones que sí tuvieron respuestas inmediatas y bastante duras en contra de la misma Norteamérica. Así que podemos enumerar que aparte de los daños de infraestructura, de servicios, de financiamiento que sufrió y que padeció Venezuela, los mismos Estados Unidos no salieron ilesos de cada una de estas decisiones. Y bueno, ahora han llegado a elevar, como bien lo señala, nuevas salidas jurídicas al tema de las sanciones con Venezuela. Es decir, llegar a un nuevo plano de entendimiento político, comercial, económico, de servicio y de intercambio entre Estados Unidos y la República de Venezuela. No hay otra salida para Norteamérica, si no insistiera de manera tan fehaciente y permanente y bajo todas sus argucias por controlar el petróleo venezolano, porque ha sido una nación que por más de un siglo ha dado servicio y producto a esta nación del norte, y que cuando logra evaluarse si se produjo un enorme daño hacia otro país con sus medidas, lo primero que debe de revisar Norteamérica es los números que da en rojo en su principal economía por los daños que ocasionaron en contra de Venezuela. Yo recuerdo en el primer gobierno de Donald Trump, la Cámara de Comercio en pleno de Norteamérica le reclamó a Estados Unidos cosas como esta,
que había dejado de viajar no menos de 500.000 venezolanos al año que visitaban esta nación a Estados Unidos, y que eso había ocasionado daño de una manera significativa. Lo segundo de ello, el caso de Citgo. En Estados Unidos hay 135 refinerías. Citgo es la número 7 en importancia en Norteamérica. Tiene 3 refinerías, como bien se sabe, y una de ellas es capaz de procesar crudos, ácidos y alcalinos. Esto indudablemente que muy importante para los servicios allí en Norteamérica. El tema de los bonos también se le ha revertido a Norteamérica, y ha tenido mucho que pesar a la hora de haber decidido aquellas sanciones unilaterales en contra de nuestro país. Pero bien, los tiempos pasan. Venezuela tampoco es una nación de combate militar para plantearle guerra a Norteamérica o a otro país. Hemos tenido una forma de resolucionar, pero también de resistir. Y hoy apostamos por un equilibrio, por un intercambio, por un entendimiento político. Otras naciones con consecuencias mucho más lamentables de guerra, de sus nacionales haber fallecido por cientos, por miles, por millones, se han logrado a través del tiempo entender. Allí está el caso, por citar algunos de ellos, los más emblemáticos, Vietnam, que logra ser uno de los principales proveedores hacia Estados Unidos de muchas de sus materias, importantes materias primas que ellos poseen. Bueno, bien, nosotros también podemos, en base al respeto, al equilibrio, al intercambio, entendernos con Norteamérica y con cualquier país del mundo. Eso es parte del espíritu de nuestro concepto de Estado-nación. Resolucionar, entender, avanzar, llevar adelante negociaciones y tener intercambio, porque el objetivo principal y primordial para Venezuela son sus habitantes, son los casi 30 millones de habitantes que estamos a lo largo y ancho de este territorio, y es uno de los valores más importantes y valiosos que tiene nuestra nación, comparado y junto a sus recursos. Y junto a sus recursos. Nos corresponde realizar otra pausa, profesor, quédese con nosotros. De regreso nos gustaría conversar sobre las cifras publicadas el día de hoy por el Banco Central de Venezuela. No se parte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. A esta hora vamos a consultar el portal web del Banco Central de Venezuela. Ya lo decíamos antes de ir a la pausa, importante información que publicaron el día de hoy, y son elementos que queremos incorporar al análisis con el profesor Miguel Jaimes, datos de interés para toda Venezuela y el mundo. Y aquí lo tenemos. Se trata del aumento de 7,14% del Producto Interno Bruto, que consolida 21 trimestres de crecimiento. Del Producto Interno Bruto aumentó 7,14% en el segundo trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025. De esta manera se llega a 21 trimestres continuos en los que la economía venezolana registra un mayor nivel de actividad económica, fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación. Continúa la página web, la noticia. En el segundo trimestre resaltó el crecimiento de 9,10% en la actividad petrolera, mientras que la actividad no petrolera aumentó 5,79%, favorecido por una mayor venta de divisas para la producción nacional y por la sinergia entre las actividades económicas. La economía venezolana continúa en la senda del crecimiento con seguridad y confianza, en una etapa que requiere del esfuerzo mancomunado de todos los venezolanos para concretar su diversificación y reforzar su vocación exportadora. Precisamente allí tenemos, según datos del Banco Central de Venezuela, el Producto Interno Bruto aumentó 7,14%, ya lo veíamos allí en el portal web. Esto con respecto al mismo periodo del año 2025. En este mismo margen, la actividad petrolera reportó un crecimiento de 9,10% y la actividad no petrolera 5,79%. ¿A qué se debe esto en medio de más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, profesor? Estrategias, salidas, propuestas,
convenios y acuerdos que Venezuela ha logrado llevar adelante y que ha sorteado cada una de estas decisiones que unilateralmente Estados Unidos y Europa impusieron en contra de Venezuela. El valor y el factor energético de un crecimiento del factor petrolero en casi 10% nos sitúa entre aspectos importantes comparados de muchas economías del mundo. En la India, solamente en el área de textiles, que son lo bastante fuerte, su crecimiento es comparado al de Venezuela como el factor petrolero. Allá son el tema de los textiles, la tela, que ocupa una buena parte del mercado de toda Asia. Aquí, en este caso, en esta latitud, es el petróleo y logra dar una respuesta muy importante. Esto nos da una prueba del empuje, de la cuadratura que tiene nuestro país a la hora de decidir por el bien energético y de las estrategias que ha llevado adelante. Los mejores, el gran equipo, el formidable hallazgo de haber encontrado bajo las ideas, las soluciones y las fórmulas para llevar adelante convenios operativos con otras naciones, la firma de los mismos, el haber colocado nuestro petróleo y haber hecho contratos también igualmente en el tema gasífero nos da una fórmula lo bastante formidable y logra armar un edificio energético, un edificio de los hidrocarburos a la hora de decidir el futuro de nuestra nación. Pero paralelo a esto, todo el fortalecimiento que se le ha dado a otras áreas, a otros servicios como el café, el cacao, que formidablemente han logrado ubicarse en los principales puertos de otras latitudes y de conformar un enorme recurso para nuestra nación a la hora de haber establecido estos convenios y que esto va traducido en ganancias líquidas y netas para la nación venezolana. Cada una de las decisiones políticas duras, muchas de ellas lo bastante duras, han sido y han dado resultados en este momento de una forma formidable. Sin embargo, aún nos falta mucho, como el tema de la monetización de los salarios, pero este mismo año han existido algunos incentivos en los bonos a la hora de fortalecer a la familia venezolana y a sus trabajadores. Pero repito, aún nos falta formidablemente alcanzar muchas de estas metas, pero vamos en el camino, estamos en el vehículo adecuado para el entonamiento y el crecimiento de la fórmula energética venezolana al servicio de nuestra población. Esa es nuestra principal bandera, espíritu y mecanismos de ayuda hacia todo el país. Profesor, justamente en este escenario que estás explicando, en el camino en el que se encuentra Venezuela para alcanzar todas sus metas, yo creo que hay algo que es importante mencionar, que el mercado de hidrocarburos ciertamente está bajo fluctuaciones, bajo un desequilibrio por lo que está sucediendo en Asia Occidental a través del cuello de botella del Estrecho de Hormuz. En este escenario donde por ese cuello de botella donde pasa más del 20% del suministro de petróleo y gas a nivel mundial, ¿qué rol puede jugar Venezuela? De alguna manera, más allá del contexto de lo que sucede en Asia Occidental, esto a Venezuela lo posiciona como una oportunidad para inversionistas extranjeros. ¿Cómo está Venezuela posicionada en este ámbito? Ha dado una explicación muy interesante al respecto en tu pregunta, pues en la situación del Medio Oriente, la cual se va a agravar y se va a prolongar durante todo este 2026 y ya se proyecta que la situación hacia el 2027 no va a cambiar, tal y como lo dijimos hace casi 2 años con la situación de Ucrania, que no hay fórmula que logre ponerle fin a la guerra y que muy al contrario, la misma va a recrudecer. Esto el tema de la guerra a lo largo de muchos años a los países productores les ha impactado en el precio.
y el precio se ha ido al alza. Esto desde la guerra de Yom Kippur en la década de 1960 y los posteriores conflictos hacia 1970. Desde entonces, tras haber superado décadas antes de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cada uno de estos conflictos ha impactado de manera decisiva y dura y hasta cruel el tema del barril de petróleo y el tema del gas en todo el planeta. Bien. Y eso ha positivamente, el elevamiento de los precios ha ayudado a las economías productoras. Y Venezuela no es la excepción. Venezuela no escapa a esto porque el petróleo es una negociación. Ahora, como nunca antes, se han atacado algunos puntos de estrangulamiento que son los estrechos como el de Hormuz, y va a pasar lo mismo en el Cuerno de África, en el estrecho Bab el-Mandeb, en el paso de las Lágrimas hacia el Mar Rojo. Esa zona va a ser seriamente afectada. Y como un encadenamiento va a complicar la vía y la comunicación hacia el Canal de Suez, hacia el Mediterráneo, hacia el mismo estrecho de Bósforo. Es decir, que toda esta zona del norte de África, bordeado por algunos países árabes, va a ser un verdadero hervidero y van a tener que buscarse otras rutas que geográficamente no es tan fácil. Es decir, que los envíos y las colocaciones de hidrocarburos va a serlo bastante lenta. El tema de las navieras, el daño a las mismas, el daño, el bombardeo a las infraestructuras energéticas de toda esa área, de esa región, lo van a lamentar enormemente quienes han propiciado una guerra en contra de Irán y que creen que atacando a los países de la OPEP, como lo han hecho de una forma inusitada desde 1990, como fue el caso de Libia, de Irak, de Argelia, de Nigeria, y otras naciones más, pues van a lograr tener algunos objetivos prósperos. Hoy el ataque que hay sobre Irán va a repercutir en los precios. Ahora nosotros geográficamente estamos en un área, en una zona de paz, de estabilidad. Sabemos muy bien que esto es un pivote de energía. Este es un corazón energético en América Latina, el que posee Venezuela junto a Brasil, México y la misma Argentina. Un Heaterland, un corazón movido por aspectos geopolíticos muy valiosos de estabilidad y de paz a nivel regional. Uno de los aspectos más importantes que debemos de cuidar. Y Venezuela es uno de esos países escogidos, no para que sea un país vitrina o de modelaje o para que se cometan abusos al respecto con su factor energético, no, sino para que recupere su producción y que bajo el manejo autónomo de su gobierno y de su equilibrio, como lo hace cualquier nación del mundo. No pedimos nada raro ni extraño en la gobernanza regional que mantiene nuestro país, sino que bajo el respeto que también tienen otros países en diversas latitudes que también son naciones productoras de petróleo, pues se maneje bajo un abanico diplomático, equilibrado y respetuoso a la hora de establecer negociaciones entre nosotros y cualquier otro país del planeta. Muchísimas gracias a Miguel Jaimes por estar con nosotros esta noche, analizando y profundizando sobre las oportunidades que brinda Venezuela a los inversores en el extranjero, en el campo petrolero y también gasífero. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Miguel. Gracias, profesor. Alejandro Díaz Bonet, Inés Bello, intérprete de lengua de señas venezolana, y Yosmari Moreno. Nos despedimos por el día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana a las 10 de la noche.